no es tu final. Donde pensaron que te iban a sepultar, te van a ver florecer como la palmera, porque Dios hará resplandecer su rostro sobre ti. Alguien diga: estoy en el escenario para ver un milagro. Estoy en el escenario para ver puertas abiertas. Estoy en el escenario, alabado sea Dios. ¿A dónde está la gente que le cree a Dios? La gente que dice: estoy en el escenario para ver lo que Dios me ha prometido. Estoy en el escenario para ver su gloria. Estoy en el escenario para ver la muralla caerse. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Gracias, Señor, tu palabra son vida. Dale un aplauso a Dios por su palabra. Déselo con vida, con gozo, con júbilo. Porque sus palabras son vida, sus palabras son de poder. Siéntese unos minutos, aleluya. Y yo quiero que usted le diga al hermano que está a su lado: la noche antes de la victoria. La noche antes de la victoria. Ese es el mensaje que traigo en esta hermosa noche. Como hijo de Dios, vamos a pasar por la noche antes de la victoria. Alguien está aquí hoy. Pero David aprendió algo. Y es que aunque él tuviera que pasar por el valle de la sombra de muerte, Dios estaría presente con su vara y su cayado. Porque Dios era su pastor. Y un pastor, número uno, tenía la vara para defender a sus ovejas de las fieras, de los leones, de los lobos que querían devorar a las ovejas. Y número dos, tenía el bastón o el cayado. Era como un bastón con una curva, y con eso dirigía, guiaba a las ovejas. Y si alguna oveja caía en el hoyo, con la curva que tenía el bastón la levantaba. Entonces David está diciendo: en medio del valle de sombra de muerte yo tengo protección y tengo guía. Y luego dice en el versículo, en el capítulo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice algo más: aunque un ejército se acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alaba a Dios si puede. Entonces la noche, si usted es un hijo de Dios, le va a llegar la noche antes de la victoria. Dios trabaja con proceso. A nadie Dios lo llevó a un lugar de cumplimiento sin primero pasarlo por el proceso. Alaba a Dios si puede. No se puede llegar a la victoria sin el proceso. Un hombre vio que una mariposa estaba saliendo del capullo y agarró una tijera y le ayudó a salir de allí. Pero la mariposa no pudo volar. Entonces deja de decirle a Dios: quítame esta prueba, quítame este proceso. Dile: dame fuerza. Dame fuerza en este proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso te está fortaleciendo para mañana. Alabado sea Dios. Ay, hay gente que le gusta la unción, el poder, la gloria microondas y con carburo como maduran los mangos. Alaba a Dios si puede. Hay que pasar el proceso. Aprende a confiar en Dios en el proceso. En el proceso se aprende a depender de Dios. Aleluya. Entonces aquí donde estuvimos leyendo la palabra de Dios, usted sabe que Dios escogió a Moisés. Dios le habló a Moisés: ve a Egipto a rescatar a mi pueblo. Yo estaré contigo. Dios envió 10 plagas sobre aquella ciudad. Usted conoce la historia, no voy a abundar mucho ahí. 10 plagas, de tal manera que al final le permitieron al pueblo de Israel salir de la tierra. Pero Dios había determinado endurecer el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo. Así que cuando le dijeron al Faraón que el pueblo estaba huyendo, el corazón de este y de sus siervos se endurecieron. Porque Dios a quien quiere exaltar exalta, y a quien quiere humillar humilla. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero hay algo que me gusta, y es que la Biblia dice que los hijos de Israel salieron con mano poderosa.
No importa cuánto vengan en contra de ti, si la mano poderosa de Dios está contigo, la victoria tuya está segura. Alaba a Dios si puede en esta hora. Tu victoria está segura si la mano poderosa de Dios está contigo. Ay, Dios amado, mi alma alaba la gloria. Y a veces cuando la mano de Dios está contigo, quizá hay alguien que va a decir: tú eres como muy creído. No es que soy muy creído, es que yo sé quién está conmigo. Yo sé quién me ungió, yo sé quién me llamó. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Entonces, cuando el pueblo de Israel levantó la mirada, que vio este ejército que venía para donde ellos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice? Que tuvieron gran miedo, tuvieron temor, creyeron que morirían. Dijeron: hasta aquí llegamos. Moisés, ¿para qué nos traíste aquí? Era lo mismo que te estábamos diciendo, que no nos sacara de aquel lugar, porque mejor era ser esclavo que morir aquí en el desierto. El miedo los arropó. Aleluya. El miedo, ¿qué fue lo que hizo? El miedo los arropó. Y Moisés le dijo, porque Moisés sabía que Dios tenía un plan. Pues Dios no improvisa. Usted no está aquí. Dios no improvisa. Dios no está inventando contigo. Dios sabe lo que está haciendo. Confía en su plan, aunque no conozca los detalles. Aunque no conozca los detalles, confía en el plan de Dios. En Apocalipsis dice que un ángel puso un pie en el mar y otro en la tierra, y tenía un librito en la mano. Y hubieron 7 truenos. Y esos 7 truenos fueron 7 voces. Fueron 7 mensajes. Y Juan dijo: y yo tomé el libro para escribir, pero el ángel me dijo: no lo escriba, sella esta palabra. Eran algo acerca del final. Pero Dios le dijo a Juan: no lo escriba. No sé por qué. Yo no sé lo que decía los 7 truenos, porque Juan no lo escribió. A veces Dios no te va a decir algunos detalles. Tú solamente tienes que confiar en su plan, porque tienes que estar seguro que el plan de Dios no va a fallar. El plan de Dios no va a fallar. Dile al que está a tu lado: el plan de Dios es mejor que el tuyo. El plan de Dios va a funcionar. Y a veces no lo conocemos, el plan de Dios. Pero aunque tú no lo conozcas, tienes que estar seguro: Dios tiene un plan de bien para ti. Alaba a Dios si puede hoy. Y Moisés le dijo en el versículo 13: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Moisés sabía que al amanecer había una victoria grande. Aleluya. La noche antes de la victoria, humanamente ellos estaban derrotados. Humanamente no había una salida. Estaban acorralados, no sabían hacia dónde ir. Sin embargo, aquello no fue el final de la historia. Fue el escenario del milagro. Se lo voy a repetir de este lado. Eso no fue el final de la historia, sino el escenario del milagro. Aleluya. El escenario del milagro. Allí donde pensaron que iban a perecer, vieron la mano de Dios abriendo camino. Y yo vengo a decirle a alguien: no es tu final. No es tu final. Donde pensaron que te iban a sepultar, te van a ver florecer como la palmera, porque Dios hará resplandecer su rostro sobre ti. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Alguien diga: estoy en el escenario para ver un milagro. Estoy en el escenario para ver puertas abiertas. Estoy en el escenario, alabado sea Dios. ¿A dónde está la gente que le cree a Dios? La gente que dice: estoy en el escenario para ver lo que Dios me ha prometido. Estoy en el escenario para ver su gloria. Estoy en el escenario para ver la muralla caerse. En el escenario del milagro. En el escenario del milagro tú tienes que aprender a mirar a aquel que va a hacer el milagro. En el escenario del milagro la gente te va a cerrar la puerta para que tú levantes tu mirada hacia Dios. Porque Dios es tremendo. Amán odiaba a Mardoqueo. Hizo una horca para Mardoqueo. Pensó destruirlo, pero Amán había salvado la vida del rey.
Y el rey un día dijo: léeme algo ahí en las crónicas. Y encontró a Mardoqueo, que lo había salvado de una conspiración de 2 eunucos. Y dijo: y que ese hombre no se le honró, pues vamos a honrar a ese hombre. Le dice a Amán: Amán, ¿qué debo yo hacer para honrar a la persona que yo quiero honrar? Y dijo Amán dentro de sí: pero ¿a quién más el rey va a honrar que a mí? Y dijo: bueno, yo diría que a ese hombre deberían ponerle un vestido del rey, la corona del rey, pasearlo en el caballo del rey por el pueblo, y que un príncipe de los más nobles lleve el caballo y digan: honrenlo. Pues mira, sin que se te escape ningún detalle, a eso con el siervo, con aquel que está en la puerta, llamado Mardoqueo. Ay, 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 se le cayeron los ánimos, pero tuvo que hacerlo. Oh, gloria a Dios. En el lugar donde pensaron que lo iban a destruir, ahí Dios lo levantó. Oh, porque Mardoqueo era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios. Tú no mueres donde el diablo dice, tú vas a llegar donde Dios habló. Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dale ese aplauso al Señor. La noche antes de la victoria, Abraham le tocó vivir Génesis capítulo 21, donde tuvo que despachar a su hijo Ismael con la esclava, su madre Agar. Pero ahora está en el capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo Isaac, tu único, a quien ama, y ve a Moriah, a la montaña que te mostraré, y ofrécelo en holocausto. La Biblia no dice que Abraham puso alguna queja. Tampoco nos da detalle de los ánimos del corazón, tampoco de Abraham. Pero usted y yo sabemos que Abraham no era de piedra. Era un hombre que tenía un corazón y que amaba a su hijo. Y ahora lo llevaba a sacrificar. Iba roto en 1000 pedazos, pero iba a cumplir la voluntad de Dios, o lo que Dios le había dicho. Obedeció a Dios. Y cuando tenía el cuchillo para sacrificarlo, el ángel lo detuvo, porque era una prueba. Pero a veces hay cosas que pasan en nuestra vida. A veces nuestra fe será probada como el oro en el fuego. Y mire, hermano, el proceso no es fácil. El proceso duele. ¿A quién le gusta el proceso? ¿A quién le gusta la prueba? A nadie. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Abraham obedeció a Dios, porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo está bien. La verdadera fe se demuestra cuando llega la noche. La verdadera fe se demuestra cuando Dios está en silencio, pero aún así seguimos obedeciendo. La verdadera fe se demuestra cuando estás roto en 1000 pedazos y aún así sigue diciendo como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él haya permitido esto en mi vida, él seguirá siendo mi Dios. En él yo seguiré creyendo. Zacarías y Elizabeth eran fieles al Señor, guardaban sus mandamientos, oraban continuamente, pero eran avanzados en edad y no tenían hijos. Y aunque el pueblo lo veía como uno desdichado, seguían siendo fieles a Dios. Alaba a Dios si puede. Yo dije, seguían siendo fieles a Dios. Hay que ser fiel a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, es por la fe. Es por la fe la convicción de lo que no se ve. Pero déjeme decirle que la fe no es solamente creer. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde habla del fruto del Espíritu, originalmente esto se escribió en griego, y la palabra traducida aquí como fe es pistis, y esa palabra también significa fidelidad, lealtad. Como ha dicho el pastor en alguna ocasión, una fe obediente. ¿Qué te quiero decir? No sé cuándo va a durar esta noche antes de la victoria, pero voy a guardar la fe. No solamente está diciendo voy a creer, está diciendo voy a ser íntegro.
Voy a ser íntegro, voy a permanecer en el camino. No me voy a torcer. Estoy hablando con alguien aquí. Yo no sé cuánto va a durar tu noche, pero sé fiel. Yo no sé cuánto va a durar tu desierto, pero sé fiel. Dale ese aplauso a Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. La noche antes de la victoria, Jesús estaba en Getsemaní y estaba orando. Wow, hay una calor fuerte hoy, ¿verdad? No sé, pero hoy ha visto una calor tremenda. Jesús estaba de noche en un monte. En un monte. Ay, yo creo que no había calor ahí en Getsemaní. Pero Jesús estaba sudando. Estaba en agonía. Dice la Biblia que su sudor era como grande gota de sangre. No era que estaba sudando sangre, sino como. Cuando la Biblia dice como, está haciendo una comparación como cuando la paloma descendió en forma corporal como paloma. Alaba a Dios si puede. Como grande gota de sangre. Pedro, Juan y Santiago se durmieron cuando él les dijo: peleen conmigo. La tiniebla parece que estaban ganando. Judas lo traicionó. Los discípulos huyeron. La multitud gritó: crucifíquenlo. Los sonidos de los clavos retumbaban en el monte, allí en el Gólgota. Y los sacerdotes, yo creo que estaban brindando salud. Los fariseos celebrando, los escribas celebrando. El infierno pensó que había ganado. Satanás pensó que había ganado. Pero la cruz no fue una derrota. La cruz fue el camino a la resurrección. La cruz fue el camino a un nombre sobre todo nombre. La cruz fue el camino a salvarnos a nosotros, a salvar a los pecadores. La cruz fue el camino para deshacer toda obra del diablo, para vencer la muerte. Estoy hablando con alguien aquí. Entonces puede ser que detrás de una aparente derrota, Dios esté construyendo una victoria para ti. Mira, el viernes fue el día del dolor. El viernes fue el día donde Jesús fue escupido, fue azotado, fue crucificado. Y el sábado estaba en el sepulcro, había silencio. Los discípulos estaban tristes. Pero ¿sabe qué pasa? El domingo Jesús se levantó de la tumba. Quizás entre el viernes de tu dolor hay un sábado de silencio, donde las puertas te se cerraron, donde nadie te abre, donde está aparentemente solo, donde parece que Dios te olvidó. Pero permíteme decirte que viene el domingo de tu milagro, viene el domingo de tu levantamiento, viene el domingo de tu ver la gloria de Dios. No piense que Dios se olvidó de ti. No piense que Dios te soltó. Dios está haciendo algo a tu favor. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. Dios está haciendo algo a tu favor. Dios está haciendo algo a favor tuyo. La Biblia dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en el sequedal. Dios abrirá camino. Ahora tú no lo puedes ver, pero que tú no lo estés viendo no significa que Él no lo esté haciendo. Aleluya. Hay que aprender a caminar por fe, no por vista. Aleluya. El pastor contó una historia el otro día. Una mujer tenía un hijo que estaba descarriado y andaba bebiendo. Hey, llegó el profeta, llegó el ungido. ¿Y qué pasó? Es que estamos viviendo por fe, estamos declarando. Alaba a Dios si puede. Entonces la gente que tiene fe, donde otros ven muerte, tú ves vida. Donde otros ven que no se puede, tú dices: yo ando con aquel que todo lo puedo, que todo lo puede. Aleluya. Mire, la noche antes de la victoria requiere perseverancia. ¿Qué es lo que requiere? Perseverancia. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo? ¿Está qué? Firme. Hermano, usted debe estar firme en su fe, firme en tu convicción, firme en tu llamado, firme en la promesa, firme en lo que Dios te habló. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10.
Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo. ¿Un poco de qué? Un poco de tiempo. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. ¿A qué fue que Él te llamó? A gloria eterna. Él no te llamó a derrota, no te llamó a destrucción, no te llamó a muerte, no te llamó a, aleluya, calamidad. Él te llamó a vida. Él te llamó a gloria. Estoy hablando con alguien hoy aquí. Quizá hoy tú estás en la noche antes de la victoria. Prepárate porque viene la gloria. Prepárate porque viene el fuego. Prepárate porque viene la manifestación de Dios para tu casa. Viene la manifestación de Dios para tu vida. Alguien tiene que levantarse en Dios. Alguien tiene que decir: yo no voy a quedarme en este desierto. Yo no me voy a quedar en esta noche. Yo voy a ver todo lo que Dios habló de mí. Todo el bien que Dios ha determinado para mi casa lo voy a ver. Dice: el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mira, en el capítulo 14 fue una noche de dolor, una noche de desesperación, una noche de crisis, una noche de persecución para el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 15 ellos estaban cantando una canción. Ellos estaban cantando una canción. Y es que a mí me gustó algo. ¿Sabe por qué ellos ahora están cantando una canción en el capítulo 15? Porque en el capítulo 14, cuando Dios le dijo: dile que marche, ellos marcharon. Ellos avanzaron. Ellos pudieron rendirse. Ellos pudieron rendirse delante del pueblo enemigo y decir: no nos mate, vamos a volver a ser cautivos de ustedes. Pero Dios le dijo: dile a mi pueblo que marche. Yo no sé a quién Dios le está diciendo hoy que marche, pero Dios te dice: avanza. Dios te dice: camina. Dios te dice: avanza. Alaba a Dios si puede hoy. Mira, ya voy a terminar. Tan serio, tan serio. Tienen calor. Mira, hubo un hombre llamado Napoleón Bonaparte. Cuenta una historia o una anécdota que este hombre tenía un trompetista. Yo no sé si usted sabe que habían trompetistas siempre en el campamento cuando se estaba peleando una batalla. Pero aquel hombre tenía un trompetista. Este hombre, que se caracterizaba por nunca perder una batalla, un día llegó a un lugar donde estaba perdiendo. Muchos de sus guerreros estaban cayendo en el campo de batalla. Y le dijo al trompetista: toca retirada. ¿Y sabe qué dijo el trompetista? Mi señor, no puedo tocar retirada. ¿Pero por qué? Porque usted nunca me permitió aprenderme ese sonido. ¿Y qué tú sabes tocar? Sé tocar avanzada. Y entonces Napoleón le dijo: pues toca avanzada. Y tocó y empezó a tocar avanzada. Y mientras estaba tocando, los guerreros que estaban desanimados porque estaban perdiendo empezaron a animarse y dijeron: bueno, parece que llegaron más gente, parece que llegaron más guerreros. Y empezaron a aplastar a sus enemigos. Y así ganaron la batalla. Y hoy yo quiero decirle a alguien: no toques retirada. Tu maestro no te enseñó a tocar retirada. Tu Dios no te enseñó a tocar retirada. Toca avanzada. Aunque te duela, aunque estés herido, dile: toca avanzada. Dile: toca avanzada. Dile: toca avanzada. Oh, gloria a Dios, voy a avanzar, voy a avanzar. Mi Señor me enseñó a avanzar. Mi Señor me enseñó a avanzar. No soy de los que retroceden. No soy de los que van a soltar la toalla. No soy de los que van a soltar la toalla. Soy de los que van a luchar. Son de los que van a pelear. Son de los que van a triunfar. Satanás no te va a ver volviendo hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, yo creo que va a pasar contigo. ¿Sabe qué? Mira lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 10. Mi amado me habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Prepárate para cantar. Prepárate para celebrar. Porque tú no estás en el lugar de tu final, sino en el lugar la noche antes de la victoria.